El rayo verde. Capítulo 19. La gruta del Fingal. De Fingal. Si el capitán de la Clorinda se hubiera encontrado 24 horas antes en algún puerto del Reino Unido, habría tenido noticia de un boletín meteorológico poco tranquilizador para los buques que navegasen en el Atlántico. En efecto, por el cable de Nueva York había llegado el aviso de una gran borrasca que, después de atravesar el océano de este a nordeste, amenazaba con descargar bruscamente sobre el litoral de Irlanda y de Escocia antes de disiparse más allá de las costas de Noruega. Pero a falta del telegrama, el barómetro del yate indicaba una próxima perturbación atmosférica que todo marino prudente debía tener en cuenta. En la mañana del 8 de septiembre, John Olduk, que estaba un tanto inquieto, se dirigió al borde pedregoso con el que Staffa limita por el oeste a fin de reconocer el estado del cielo y de la mar. Algunas nubes de formas poco determinadas, jirones de vapor más que nubes, empezaban a correr con bastante velocidad. La brisa aumentaba su fuerza y no tardaría en convertirse en viento huracanado. La mar, intensamente rizada, blanqueaba a lo lejos y las olas iban rompiéndose con estrépito contra los pilares basálticos que erizaban las bases del islote. John Olduk estaba intranquilo. Aunque la Clorinda se hallase relativamente abrigada en el abra del Sandsell, este fondeadero no era muy seguro, ni siquiera para un barco de pequeñas dimensiones. El empuje de las aguas que se precipitaban entre los islotes y el arrecife del este debía producir una resaca temible, que haría bastante peligrosa la situación del yate. Era necesario tomar una determinación y tomarla antes de que los canalizos se pusieran impracticables. Cuando el capitán volvió, encontró allí a sus pasajeros, manifestándoles los temores que abrigaba y la necesidad que había de aparejar lo más pronto posible. Si se retrasaban, se corría el peligro de encontrar el mar alborotado en aquel estrecho de 15 millas que separa Staffa de la isla de Mull, a cuyo abrigo convenía refugiarse, y especialmente en el puertecito de Achnagraig, donde la Clorinda no tendría nada que temer. «¡Dejar Staffa!», exclamó Miss Campbell. «¡Perder un horizonte tan magnífico!». «Creo que sería peligroso permanecer en el fondeadero de Clamshell», repuso John Olduk. «Sí, es preciso, mi querida Helena», dijo el hermano Sam. «Sí, es preciso», añadió el hermano Sip. Oliver Sinclair, que se imaginaba el disgusto que esta marcha tan precipitada causaría a Miss Campbell, se apresuró a decir: «Capitán Olduk, ¿cuánto tiempo cree que puede durar esta tempestad?» «2 o 3 días, a lo sumo, en esta época del año», repuso el capitán. «¿Y considera urgente la marcha?» «Urgente y apremiante». «¿Cuál es su proyecto?» «Aparejar esta misma mañana con el viento que refresca. Podremos estar en Achnagraig esta tarde, volviendo a Staffa en cuanto haya pasado el mal tiempo».
¿Y por qué no podemos regresar a Jona, a donde la Clorinda podría llegar en 1 hora?, preguntó el hermano Sam. No, a Jona no, repuso Miss Campbell, ante la cual se levantó la sombra de Aristóbulos Ursiclos. No estaríamos mucho más seguros en el puerto de Jona que en el fondeadero de Staffa, observó John Olduk. Pues bien, dijo Oliver Sinclair, váyase, capitán. Váyase inmediatamente a Achnagrain y déjenos en Staffa. Pero en Staffa, exclamó John Olduk, no hay ni siquiera una casa para ponerse al abrigo de la intemperie. ¿No podríamos permanecer algunos días en la gruta de Samsel?, preguntó Oliver Sinclair. ¿Qué nos faltaría en ella? Nada. Tenemos a bordo provisiones, suficientes colchones en nuestros camarotes, vestidos de repuesto, todo lo cual se puede desembarcar, y por último un cocinero que seguramente deseará estar con nosotros. Sí, añadió Miss Campbell, aplaudiendo. Váyase, capitán, váyase inmediatamente con su yate a Achnagrain y déjenos en Staffa. Aquí estaremos como abandonados en una isla desierta. Haremos vida de náufragos voluntarios. Aguardaremos el regreso de la Clorinda, con las emociones, las zozobras y las angustias de aquellos Robinsones que descubren un buque en el horizonte de su isla. ¿Qué hemos venido a hacer aquí? Una aventura, ¿no es verdad, señor Sinclair? ¿Y hay algo más aventurero que esta situación, tíos míos? Además, una tempestad, un huracán en este poético islote, el furor de un mar hiperbóreo, la lucha oceanesca de los elementos desencadenados. Siempre me arrepentiría de no haber presenciado este espectáculo sublime. Váyase, capitán Olduk, aquí le esperaremos. Sin embargo, dijeron los hermanos Melville, a quienes simultáneamente se escaparon estas dos palabras. Creo que mis tíos han hablado, exclamó Miss Campbell, pero me parece que tengo un medio de hacerles participar de mi opinión. Se acercó a ellos y dándoles un beso y diciendo: para ti, tío Sam, para ti, tío Sip. Apuesto a que ahora no tenéis nada que arguir. No trataron de formular la menor objeción. Si su sobrina quería permanecer en Staffa, ¿por qué habrían de marcharse? ¿Cómo no se les había ocurrido antes aquella idea tan sencilla, tan natural y que conciliaba los intereses de todos? Pero la idea era de Oliver Sinclair, y Miss Campbell creyó que debía agradecérsela especialmente. Aprobado el plan, los marineros desembarcaron los objetos necesarios para una corta estancia en la isla. En un momento, Clamsall quedó transformada en una habitación provisional con el título de Melville House, donde se viviría tan bien y acaso mejor que en la posada de Jona. El cocinero se encargó de buscar un emplazamiento conveniente para sus operaciones a la entrada de la gruta, en un recodo destinado a aquel uso por otros exploradores. Luego Miss Campbell y Oliver Sinclair, los hermanos Melville, la señora Bess y Partridge, abandonaron la Clorinda después de que John Olduk pusiera a su disposición la canoa del yate que podía serles útil para ir de una roca a otra. 1 hora más tarde, la Clorinda, con 2 rizos tomados en sus velas y calado el mastelero, se preparaba a costear el extremo norte de la isla de Mull, a fin de llegar a Achnagrain por el estrecho que separa la isla
de la tierra firme. Sus pasajeros, que estaban en lo alto de estafa, la siguieron con la vista hasta que les fue posible. Una hora después desapareció detrás de la isla de Gometra. Pero aunque el mal tiempo se anunciaba, no había brumas en la atmósfera y el sol penetraba todavía por los desgarrones que en las nubes producía el viento. Los exploradores podían pasarse por la isla y seguir el contorno de los acantilados basálticos. Por eso, el primer cuidado de Miss Campbell y de los hermanos Melville, bajo la dirección de Oliver Sinclair, consistió en trasladarse a la gruta de Fingal. Los turistas que llegaban de Jona acostumbraban a visitar aquella gruta embarcados en los botes del steamer de Oban, pero era posible entrar en ella hasta su mayor profundidad saltando las rocas de la derecha, en donde existía una especie de muelle de fácil acceso. Oliver decidió que se realizase la exploración de esta manera sin emplear la lancha de la Clorinda. En cuanto salieron de Clamshell, tomaron el arrecife que marca el litoral al oriente de la isla. La extremidad de los fustes, hincados verticalmente como si algún ingeniero hubiera colocado allí pilares de basalto, formaba un pavimento seco y sólido al pie de las grandes rocas. Aquel paseo por pocos minutos lo hicieron hablando y admirando los islotes cuya base podía verse a través del agua verdosa con que los acariciaba la resaca. Hubiera sido imposible imaginar un camino más hermoso que condujese a aquella gruta digna de ser habitada por algún héroe de las 1001 noches. Cuando llegaron al ángulo sudeste de la isla, Oliver Sinclair invitó a sus compañeros a que subieran algunos escalones naturales que no hubiesen apeado la escalera de un palacio. En el ángulo del tramo se levantaban los pilares exteriores agrupados contra las paredes de la gruta, como en el templo de Vesta en Roma, pero yuxtapuestos de modo que no se veía el muro. En su remate se apoyaba el enorme macizo que formaba aquel rincón del islote. El corte oblicuo de las rocas, que parecían estar dispuestas según el trazado geométrico de las piedras del intradós de la bóveda. Contrastaba enérgicamente con la verticalidad de las columnas que la sostenían. El mar, que ya sentía la agitación de afuera, subía y bajaba suavemente al pie de los escalones como si respirara, donde se reflejaba el basamento del macizo cuya negruzca sombra ondulaba debajo de las aguas. Luego que Oliver Sinclair hubo subido al tramo superior, se volvió hacia la izquierda indicando a Miss Campbell una especie de muelle angosto, o mejor dicho, una banqueta natural que seguía junto a la pared hasta el fondo de la gruta. Una barra de hierro con soportes recibidos en el basalto servía de pasamano entre el muro y la arista aguda del pequeño muelle. «Ah», dijo Miss Campbell, «esta barandilla perjudica un tanto al palacio de Fingal». «En efecto», repuso Oliver Sinclair, «delata la intervención del hombre en la obra de la naturaleza». Si es útil, hay que servirse de ella», dijo el hermano Sam. «Ya me estoy sirviendo», añadió el hermano Sid. Al entrar en la gruta de Fingal, los visitantes se detuvieron como por consejo de su guía.
Ante ellos se abría una especie de nave alta y profunda, llena de una penumbra misteriosa. La distancia entre las dos paredes laterales al nivel del mar era de unos 34 pies. Los pilares de basalto, apiñados a derecha e izquierda, reunidos en compactos grupos, ocultaban, como en ciertas catedrales del último periodo gótico, la masa de los muros de sostenimiento. Sobre los capiteles de aquellos pilares se apoyaban los arranques de una enorme bóveda ojival cuya clave se elevaba a más de 50 pies sobre el nivel medio de las aguas. Miss Campbell y sus compañeros, maravillados ante tal espectáculo, tuvieron que sustraerse a su contemplación y seguir el saliente que formaba la banqueta interior. En aquel punto se veían alineadas en orden perfecto centenares de columnas prismáticas de desigual altura, semejantes al producto de una cristalización gigantesca. Sus delgadas aristas se marcaban con tanta exactitud como si el cincel de un escultor hubiera perfilado sus líneas. Los ángulos salientes de las unas se adaptaban geométricamente a los ángulos entrantes de las otras. Aquellas tenían 3 caras, estas 4, 5, 6 e incluso 7 y 8, dando al conjunto una variedad que dice mucho del sentido artístico de la naturaleza. La luz, procedente del exterior, tropezaba con los ángulos de estas facetas y recogida por el agua interior, reflejada como en un espejo, impregnándose en las piedras submarinas y en las plantas acuáticas de tintas verdes, de un rojo oscuro y de un amarillo claro, iluminaba con 1000 destellos los salientes del basalto que en forma de casetones irregulares adornaban la bóveda de aquel hipogeo sin rival en el mundo. Dentro reinaba un silencio sonoro. Si se me permite reunir estas dos palabras, ese silencio característico de las excavaciones profundas y cuyos ecos no quisieron despertar los visitantes. Tan solo el viento deslizaba un efluvio de esos acordes prolongados parecidos a una melancólica serie de séptimas disminuidas que se aumentan y se extinguen poco a poco. Más de uno hubiera jurado que todos aquellos prismas sonaban como las lengüetas de una enorme armónica cuando el viento soplaba. ¿Acaso el nombre de Antuabine, la gruta armoniosa, con que se designaba a esta caverna en el idioma céltico, no responde a tan singular efecto? ¿Y cuál otro nombre podría convenirla mejor?, dijo Oliver Sinclair, puesto que Fingal era el padre de Ossian, cuyo genio ha sabido confundir en un solo arte la poesía y la música. Es verdad, repuso el hermano Sam, pero como el propio Ossian decía, ¿cuándo escuchará mi oído el canto de los bardos? ¿Cuándo palpitará mi corazón con el relato de las hazañas de mis padres? El arpa ya no puede hacer que resuene el bosque de Sébora. Sí, añadió el hermano Sid, el palacio está desierto ahora y los ecos no volverán a repetir los antiguos cánticos. Se calcula que la profundidad de la gruta es de 150 pies aproximadamente. En el fondo de la nave aparece una especie de caja de órgano
en la que se perfilan cierto número de columnas de menor garbo que las de la entrada, pero de igual perfección de líneas. Oliver Sinclair, Miss Campbell y sus tíos se detuvieron allí un instante. La perspectiva desde aquel punto era admirable. El agua, impregnada de luz, permitía ver la disposición del fondo submarino formado por los extremos de los fustes, engastados unos con otros como los trozos de un mosaico. De las paredes laterales brotaban asombrosos juegos de luz y de sombra. Todo se oscurecía cuando alguna nube caía delante de la abertura de la cueva, como un telón de gasa en el escenario de un teatro, y resplandecía todo brillando con los 7 colores del prisma siempre que una bocanada de sol reflejado por el cristal del fondo subía en amplias placas luminosas hasta la clave de la bóveda. Más allá, las olas rompían contra las basas del gigantesco arco. Aquel marco negro como una orla de ébano resaltaba los fondos y a lo lejos aparecía en todo su esplendor el horizonte de agua y de cielo con la lontananza de Jona, que destacaba en blanco las ruinas de su monasterio. Todos se hallaban como en éxtasis ante aquella magnífica decoración y no sabían formular sus impresiones. «Esto es un palacio encantado», dijo por fin Miss Campbell. «Qué prosaico sería el espíritu que se negase a creer que Dios lo ha creado para los silfos y para las ondinas. ¿Para quién habría de vibrar con el soplo de los vientos los sonidos de esta magnífica arpa eólica? ¿No es esta música sobrenatural la que Waverley oyó en sus sueños, aquella voz de Selma, cuyos acordes ha copiado nuestro novelista para mecer con ellos a sus héroes? «Tienes razón, Miss Campbell», respondió Oliver Sinclair, y sin duda cuando Walter Scott buscaba sus imágenes en aquel poético pasado de las Englands, pensaba en el palacio de Fingal. «Aquí querría yo evocar la sombra de Ossian», exclamó la entusiasta joven. «¿Por qué no reaparecerá a mi llamada el invisible bardo después de 15 siglos de sueño? Me gusta pensar que el infortunado, ciego como Homero, poeta como él y cantor de los grandes hechos de armas de su época, se refugió más de una vez en este palacio que todavía lleva el nombre de su padre. Los ecos de Fingal habrán repetido con frecuencia sus inspiraciones épicas y líricas, con el más puro acento de los idiomas de Gael. ¿No cree, señor Sinclair, que el anciano Ossian ha podido sentarse en este mismo sitio y que los sonidos de su arpa pueden haber mezclado con los roncos acentos de la voz de Selma? «¿Cómo no habría de creerlo, Miss Campbell?», dijo Oliver Sinclair, «si lo dice con tal convicción». «Voy a evocarlo», murmuró Miss Campbell, con el mismo acento, y su voz fresca lanzó varias veces el nombre del viejo bardo a través de las vibraciones del viento. Pero por grande que fuera el deseo de Miss Campbell, y aun cuando le llamó con insistencia, nadie respondió más que el eco. La sombra de Ossian no se dignó aparecer en el palacio paterno. Entretanto, el sol se había ocultado detrás de espesísimos vapores, la gruta se llenaba de pesadas tinieblas, el mar comenzaba a picarse en el exterior y sus amplias ondulaciones se rompían con estrépito contra los basaltos del fondo.
Los visitantes regresaron a la angosta banqueta ya medio cubierta por la espuma de las olas, dieron vuelta al ángulo del islote, violentamente azotado por el huracán, y no tardaron en resguardarse en el camino del arrecife. Desde 2 horas antes había arreciado el temporal. La borrasca había aumentado al descargar sobre la costa de Escocia y amenazaba con convertirse en una horrible tormenta. Pero Miss Campbell y sus compañeros, abrigados por los acantilados basálticos, pudieron llegar fácilmente a Clamshall. Al día siguiente, y coincidiendo con una disminución de la columna barométrica, se desencadenó el viento con gran impetuosidad. Nubes más espesas y de color más cárdeno cubrieron el espacio sosteniéndose en una zona poco elevada. Aún no llovía y el sol no se mostraba ni siquiera a grandes intervalos. Miss Campbell se manifestó menos contrariada de lo que pudiera creerse por aquel desagradable estado del tiempo. La existencia de un islote desierto, batido por los vendavales, se acomodaba en gran manera a su naturaleza ardiente. Semejante a una heroína de Walter Scott, se complacía en vagar entre las rocas de estafa, absorta en nuevas meditaciones y casi siempre sola, pues todos respetaban su aislamiento. Muchas veces volvió también a aquella gruta de Fingal, cuya poética singularidad la atraía con fuerza irresistible. Allí permanecía horas enteras sumida en una especie de contemplación sin atender a las recomendaciones que se la hacían para que no se aventurase imprudentemente. Al siguiente día, 9 de septiembre, llegó a su máximo la depresión en las costas de Escocia. En aquel centro de la borrasca, las corrientes aéreas se desbarataron con gran violencia. Era un huracán y hubiese sido imposible aguantarlo en la planicie de la isla. Hacia las 7 de la tarde, cuando la comida les aguardaba en Clamshall, Oliver Sinclair y los hermanos Melville empezaron a inquietarse seriamente. Miss Campbell, que se había ausentado 3 horas antes, sin decir a dónde iba, aún no estaba de regreso. Tuvieron paciencia, no sin experimentar viva ansiedad, hasta las 6. Miss Campbell no volvía. Oliver Sinclair subió varias veces a la llanada de la isla. No vio a nadie. La tempestad se desencadenaba con imparable furor y el mar, alterado por enormes olas, golpeaba sin interrupción toda la parte del islote expuesta al sudoeste. «Desgraciada Miss Campbell», exclamó de pronto Oliver Sinclair, «si todavía se halla en la gruta de Fingal, es preciso sacarla de allí, pues si no, está perdida». Capítulo 20. Por Miss Campbell. Oliver Sinclair cruzó el camino con paso rápido y un momento después llegaba a la entrada de la gruta y al sitio en que empezaba la escalera de basalto. Los hermanos Melville y Partridge le seguían a poca distancia. La señora Bess se quedó en Clamshall, esperando con una ansiedad inenarrable y haciendo preparativos para recibir a Helena a su regreso. El mar, que había crecido lo bastante como para cubrir la meseta superior, se estrellaba contra el pasamano y hacía imposible el tránsito por la banqueta. De la imposibilidad de entrar en la gruta resultaba la imposibilidad de salir de ella. Si Miss Campbell se encontraba allí, estaría prisionera. Mas, ¿cómo lo sabrían? ¿Cómo se pondrían en comunicación con ella?
¡Helena! ¡Helena! Se oiría aquel nombre lanzado en medio del continuo rugir de las olas. Una tempestad de viento y de agua entraba con furia en la gruta. Ni la voz ni la mirada podía penetrar en ella. «Puede que Miss Campbell no esté ahí dentro», exclamó el hermano Sam, que quería asirse a un resto de esperanza. «¿Y dónde habría de estar?», repuso el hermano Sid. «Sí, ¿dónde habría de estar?», gritó Oliver Sinclair. «La he buscado inútilmente en lo alto de la isla, entre las rocas del litoral, por todas las partes. Si hubiera podido, ya habría vuelto. Está allí, allí». Le recordó el entusiasta y temerario deseo, varias veces manifiesto por la imprudente joven, de presenciar una tempestad en la gruta de Fingal. Habría olvidado que el mar, embravecido por el huracán, la invadiría casi completamente, trocándola en un calabozo cuya puerta no sería posible forzar. ¿Qué harían en aquel caso para llegar hasta ella y salvarla? A impulsos del vendaval que azotaba de frente aquel ángulo del islote, las olas se elevaban hasta la clave de la bóveda, chocando contra ella con un bramido ensordecedor y cayendo, al ser rechazadas, en torrente espumoso como las cataratas del Niágara. Pero la porción inferior de las oleadas, impelidas por la marejada, se precipitaban con la violencia de un río, cuyos diques se hubieran roto de repente. El mar llegaba con fuerza hasta el fondo de la gruta. ¿Dónde hubiera encontrado Miss Campbell un refugio que no estuviera batido por las olas? Toda la gruta se hallaba directamente expuesta a sus golpes, y tanto en su flujo como en su reflujo debían barrer el piso de la banqueta. Y sin embargo, todavía se negaba a creer que la temeraria joven se encontrase allí. ¿Cómo hubiera podido resistir a la invasión de un mar furioso en aquel callejón sin salida? Habría salido al exterior su cuerpo mutilado, desgarrado y revuelto entre los remolinos. No era posible que la marea ascendiese, le hubiese arrastrado a lo largo del camino y de los arrecifes hasta Clemsel. ¡Helena! ¡Helena! No pasaba un minuto sin que este nombre se lanzase en medio del horrible estrépito de los vientos y de las olas. Ni un grito respondía, ni era fácil que le respondiese. «No, no, no está en la gruta», repetían los hermanos Melville desesperados. «Ahí está», dijo Oliver Sinclair, y señalaba con la mano un pedazo de tela que una ola depositó al retirarse en uno de los escalones de basalto. Oliver Sinclair lo cogió. Era de Swold, la cinta escocesa con que Miss Campbell sujetaba sus cabellos. ¿Sería posible dudar? Pero si aquella cinta se había desprendido de su cabeza, no podría temerse que Miss Campbell se hubiera destrozado por un golpe de mar entre las paredes de la Fingal's Cave. «Yo lo averiguaré», exclamó Oliver Sinclair, y aprovechando un reflujo que dejaba medio en seco la banqueta, se asió al primer soporte de la barandilla, pero una masa de agua le arrancó de allí, arrojándole sobre la meseta. Si Partridge no hubiera acudido en su auxilio, arriesgando su propia vida, Oliver Sinclair habría rodado hasta el último escalón, siendo arrastrado por el mar sin que fuera posible prestarle socorro. Oliver Sinclair se puso en pie. Su resolución de penetrar en la gruta no se debilitó por eso. «Miss Campbell, ¿está ahí?», repetía sin cesar. «¿Vive?», puesto que su cuerpo no ha sido arrojado al exterior, como ese trozo de cinta. Es posible que haya encontrado refugio en alguna concavidad, pero sus fuerzas se agotarán muy pronto.
No podrá resistir hasta el momento en que baje la marea. Es preciso llegar a donde esté. Yo iré, dijo Partridge. No, yo, repuso Oliver Sinclair. Se trataba de emplear un recurso supremo para reunirse con Miss Campbell, y sin embargo, apenas si aquel recurso ofrecía una probabilidad de éxito contra 100. Espérennos aquí, señores, dijo a los hermanos Melville. Dentro de 5 minutos estaremos de vuelta. Venga, Partridge. Los dos tíos se quedaron en el ángulo exterior del islote, al abrigo del acantilado, en un sitio a donde no podían llegar las olas, mientras Oliver Sinclair y Partridge regresaban apresuradamente a Clamshall. Eran las 8:30 de la noche. Al cabo de 5 minutos aparecieron el joven y el antiguo criado arrastrando por el camino el bote de la Clorinda que les dejó el capitán John Olduk. ¿Querría Oliver Sinclair internarse por medio del agua en la gruta, ya que no podía utilizar el paso terrestre? Sí, se podría intentarlo. Arriesgaba su vida, lo sabía, pero no vaciló. El bote fue llevado hasta el pie de la escalera, fuera del círculo de acción de la resaca, a la vuelta de un escalón basáltico. Os acompañaré, dijo Partridge. No, Partridge, repuso Oliver Sinclair. No debemos cargar con exceso una embarcación tan pequeña. Si Miss Campbell vive aún, conmigo basta. Oliver, exclamaron los dos hermanos sin poder ahogar sus sollozos. Oliver, salve a nuestra hija. El joven les estrechó la mano y saltando al bote se sentó en el banco del centro, empuñó ambos remos y se dirigió en línea recta hacia el remolino, esperando un instante el reflujo de una ola enorme que le pusiera enfrente de la Fingal's Cave. Cuando el bote estuvo en aquel sitio, fue violentamente levantado, pero Oliver Sinclair hizo una hábil maniobra, consiguiendo mantenerle en su primitiva posición. Si hubiera estado de través, habría sido víctima del furor del mar. Al primer golpe subió el bote a la altura de la bóveda, pareciendo que su débil casco iba a quebrarse contra la maciza roca, pero al retroceder la ola se le llevó hacia afuera con un movimiento irresistible. La pequeña embarcación fue balanceada 3 veces de aquel modo, precipitada hacia la gruta y arrastrada luego sin haber encontrado un paso a través de las aguas que obstruían la entrada. Oliver Sinclair, que no perdía la serenidad, se mantenía todo lo más firme que le era posible por medio de los remos. Por fin, una ola levantó el bote y lo hizo oscilar un instante sobre aquella espalda líquida, casi a la altura de la isla. Luego se produjo un desnivel profundo hasta la base de la gruta, y Oliver Sinclair fue despedido oblicuamente como si hubiera bajado por la caída de una catarata. Los testigos de esta escena no pudieron reprimir un grito de espanto. Parecía que la embarcación iba a estrellarse sin remedio contra los pilares de la izquierda en el ángulo de entrada. Pero el intrépido joven enderezó el bote con un vigoroso golpe de remo. La boca estaba libre en aquel momento y rápido como una flecha, antes de que el mar se elevase en masa enorme, desapareció en el interior de la gruta. Un segundo después caían las olas como una avalancha y su espuma subía hasta la arista superior del islote. ¿Se rompería la embarcación contra el fondo y tendrían que contarse 2 víctimas en vez de una? No había llegado este caso. Oliver Sinclair pasó rápidamente sin tropezar con la desigual techumbre de la gruta.
Se arrojó de pecho contra el fondo del bote y pudo librarse del choque de los resaltos basálticos. En el intervalo de un segundo llegó a la pared opuesta sin más temor que el de haber salido fuera con el remolino sin lograr asirse a alguna prominencia del fondo. Por fortuna, en un choque suavizado por la ondulación, el bote dio contra los pilares de aquella especie de cava de órgano, levantada en la parte alta de la Fingal's Cave, rompiéndose casi por completo, pero Oliver Sinclair pudo agarrar un trozo de basalto, sujetándose a él con la tenacidad del hombre que se ahoga y levantándose para evitar los golpes del agua. Hecho pedazos el bote, fue lanzado al exterior, y los hermanos Melville y Partridge, al ver aquellos restos, dieron por muerto al heroico salvador de su sobrina. Y aquí termina el capítulo 20. ¿Qué pasará? ¿Habrán muerto nuestros jóvenes protagonistas? Lo sabremos mañana en el capítulo 21. No te pierdas esta apasionante aventura, este apasionante relato. Si te ha gustado este capítulo, regálame un me gusta, comparte y si no te has suscrito, suscríbete para no perderte tan interesante historia. Muchísimas gracias y nos oímos mañana en los siguientes capítulos. Que tengas un gran día.